Vale, muchachos. Cuota superior asintótica. Cuando se determina que el tiempo de cómputo es O de G de X, se establece una cuota superior. Entonces, cuando les estén hablando de O, es lo peor que puedo esperar de un algoritmo. Es el peor comportamiento posible que puedo esperar de un algoritmo. Entonces, cuando ustedes revisen APIs, por ejemplo, van a empezar a entender algo. API Java Sort, por ejemplo, este algoritmo. Arrays, sort. Pero, a ver, voy a aceptar todas sus cucus. A ver, sort. Entonces, muchachos, vamos a este que es sort. Y miren que miren, ¿qué ven aquí? Entonces, ordena un rango específico en el array en orden ascendente. El rango del ordenamiento, del ordenado, extiende desde el índice, desde front index inclusivo. ¿Qué quiere decir? Eso me va a ordenar el array desde una posición hasta otra posición, ¿vale? Eso es todo. ¿Estamos aquí? Desde la posición A hasta la posición B. Entonces, bueno, bla, bla, bla. La nota de implementación. El algoritmo de ordenamiento es pivote dual Quasar, escrito por Vladimir Yaroslavsky. ¿Esto de qué país será? Rusia. Realmente mucha de la computación está basada en Rusia. Nosotros, de hecho, se habla de que la desconexión con los rusos ha producido ciertos problemas en empresas. Como ya no les puede pagar. No, ustedes no pueden hacer pagos a Rusia. En esos momentos hay una pequeña crisis en algunas empresas. Porque como ellos tenían desarrolladores de Rusia, ¿y qué ha pasado con la guerra en Ucrania con respecto a los métodos de pago? La moneda de Rusia ha decaído. No, el hecho de que la moneda decaiga no hay problema. O sea, ellos les pagan en dólares, a ellos les da igual. Pero ¿cuál cree que es el problema? Que allá no se puede usar PayPal, no se pueden utilizar tarjetas de crédito Mastercard ni Visa, todo eso ha sido cortado. No hay forma de pagarles. Lo que han hecho, lo que he leído, lo que han hecho en algunas es pagarles en bitcoins a ellos. Pagarles en bitcoin. Es lo único que puede pasar las sanciones. Bueno, entonces, muchachos, este algoritmo ofrece una implementación de O en los DN. Entonces, ya cuando ustedes lean eso, ¿qué quiere decir O de N los DN? Lo peor que yo puedo esperar de ese algoritmo es que me haga ese trabajo en N los DN. Es lo peor que puedo esperar, ¿sí? O habla de lo peor. ¿Qué es lo peor? El peor paso. ¿Que pueda ordenar en una cota menor? Sí, puede hacerlo. Puede ordenar lineal en algunos casos. Puede ordenar logaritmo de n en algunos casos, ¿sí? Pero O de n los de n me habla de lo peor que puedo esperar. Y cuando ya veamos la notación omega y la notación teta, empezaremos a hablar de estabilidad de los algoritmos. ¿Qué es estabilidad? Que sin importar cómo venga la entrada, va a demorarse aproximadamente lo mismo. Quasar es un algoritmo relativamente estable. Sin embargo, en algunos casos se comporta lineal o de n, en algunos casos. Eso lo veremos ya cuando veamos divide y vencerás. Sí, cuando veamos divide y vencerás lo entenderán. Espero, ¿no? ¿No? Ustedes no lo esperan. Yo sí. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, esto habla de eso, ¿sí? De las cotas. Por ejemplo, sorting algorithms. Palabra difícil de pronunciar en inglés. Sorting algorithms. Entonces, muchachos, miren acá. Sorting algorithms. Mirámoslo en inglés y hablan un poco acá. Hay una tabla. Bueno, que no vayan a caer una epilepsia por eso. Entonces, muchachos, aquí hablan de eso. Quasar. El mejor n log de n. El average es n log de n. Words, n cuadrado. En el peor de los casos, Quasar se nos comporta como n cuadrado. No es tan estable, ¿sí? Miren Mersor. Mersor es un algoritmo súper estable. Sin importar cómo venga, cuánto se nos demora. Acá. Best average words. Eso es lo que nos interesa. Por ahora, lo de la memoria, déjenlo por ahí. Mersor es un algoritmo súper estable, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en términos de memoria? Miren. Esto es complejidad computacional. Es lo que se demora el algoritmo, lo que hemos estado haciendo. Y esto acá es complejidad en memoria. Exactamente, la idea de estabilidad es que sin importar cómo venga la entrada se comporta igual. En esos términos, Mersor, que es un algoritmo de ordenamiento, es
estable. ¿Por qué es estable? Miren, se comporta igual. Para ordenamiento, muchachos, n log de n es la mejor cota que podemos obtener comparando, ¿sí? Hay unos algoritmos de ordenamiento que son lineales, ¿sí? Pero, bueno, miren, tenemos intro sort, heap sort. Miren el insertion sort. ¿Qué podemos decir del insertion sort? N cuadrado, ¿sí? Block sort, miren, tenemos thin sort, tenemos selection sort, todo pues n cuadrado. Miren acá, cube sort, tenemos shared sort, n a la 4 tercios, n a la 3 medios, más o menos, ¿sí? Y miren, todo esto está en notación O. ¿Qué quiere decir la notación O? ¿Qué es lo peor que podemos esperar? ¿Sí? Los algoritmos de comparación, o sea, que comparan los elementos entre sí, no van a tener una mejor complejidad que n log de n. Y ese n log de n lo obtenemos por divide y vencerás, que es lo que vamos a ver prontamente, ¿sí? Y ustedes aprenderán a implementar algoritmos bajo ese enfoque, ¿sí? Bajo divide y vence. Bueno, muchachos, ¿sentimientos? ¿No? ¿Ni curiosidad les despierta nada de eso? No, muchachos. Muchachos, ¿por qué? Les voy a mostrar algo, material, que de pronto el que esté interesado pues le puede ayudar a esto. Eso se llama Competitive Programming. ¿Sí? Competitive Programming. Competitive Programming, muchachos, se trata de resolver problemas considerando el tiempo y eso. Vamos a buscar una plataforma. Aquí está. CodeChef. Es muy buena. CodeChef es una de programación donde ustedes pueden encontrar diferentes problemas de programación. Ahora, competir. Entonces, por ejemplo, miremos problemas de aquí. Miremos, por ejemplo, este problema. ¿Dónde están los problemas? En la vida. ¿En dónde? ¿En la vida? No, la vida no es un problema. Los problemas de la vida siempre están aquí. Si usted le pone a echar cabeza, el 95% de lo que ustedes consideran problemas vienen desde aquí. Y créanme, el 95% de los problemas. Oh. Bueno, entonces, muchachos, miren este problema. Chef tiene un número infinito de monedas en denominaciones de rupias de 5 y 10. Encuentra el mínimo de coins que Chip necesita para pagar exactamente X rupias. ¿Qué pasa? Es el problema de la devuelta, ¿sí? Y las monedas. Usted necesita devolver 1000 pesos y tiene monedas de 500, de 200 y de 100. ¿Cuál es la mejor manera de devolver 1000 pesos en esa denominación? Si las tuvieses. 2 de 500. Pero ¿qué pasa si tiene una de 500? ¿Qué tenían que hacer? Voy a buscar de 200 para completar 400 y luego una de 100. Es de acuerdo a las que tenemos disponibles. Resulta, muchachos, que este tipo de problemas tienen aspectos de tiempo y eficiencia. O sea, resolver el problema y el tiempo que se demora. Entre menos tiempo se demore, mejor. O sea, hay varios algoritmos que pueden solucionar eso, pero gana el que lo solucione ¿qué? Más rápido, es decir, que tenga menor complejidad computacional, ¿sí? Y miren, muchachos, que eso no está lejos de la realidad. Por ejemplo, Amazon Interview Questions. ¿Quién quiere entrar aquí a Amazon? ¿No les gustaría entrar a trabajar en Amazon como desarrolladores? Y miren acá las preguntas técnicas. Por acá hay unas preguntas técnicas. Bueno, son preguntas de bla bla bla, pero necesito es el técnico. Technical. Bueno, el programming. ¿Sí? Y miren, por acá hay unas. Hay gente que se prepara para esto. Por ejemplo, encuentra el número vacío en el array. Entonces, esto lo habíamos visto, yo creo, al principio de semestre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este tipo de preguntas? Ahora ya ustedes tienen la capacidad de decir, no, es que mi solución es O de n, o mi solución es O de n al cuadrado, o mi solución es O de n log de n. ¿Qué significa eso? Lo peor que puedo esperar de mi algoritmo. ¿Sí me siguen allí? ¿Y eso desde dónde lo sacan? Desde lo que ustedes hicieron en la primera parte. ¿Se acuerdan cuando hicimos que el for, que el análisis del while? ¿Se acuerdan de eso? Esto es lo que conecta directamente con esto. Es para saber si su solución es buena. Según esto, muchachos, la solución es lineal. O es O de n. ¿Qué significa que sea O de n?
Lo peor que puedo esperar es que sea una función en términos de n. Puede ser 5n, puede ser 8n, pero va a depender de n. ¿Y qué quiere decir memory complexity o de 1? ¿Qué significará o de 1? O de 1 es que no depende de la entrada. Por ejemplo, ¿usted qué requiere? Crear siempre 5 variables, sin importar el tamaño del n. Es o de 1. O de 1 es lo ideal porque usted no depende de la entrada. Puede ser una entrada, por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de encontrar el primer elemento de un array? ¿Qué tienen que hacer? Pues el array en la posición 0. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ustedes vieron en estructuras de datos, eso toma sencillamente de sumar un índice. ¿Sí? Si recuerdan el curso de estructuras de datos. ¿Qué pasa? Eso tiene complejidad O de 1. ¿Por qué? Porque el arreglo puede ser de tamaño 100, de tamaño 1000, de tamaño 1.000.000, de tamaño 100.000 millones. ¿Y qué pasa? Siempre va a tomar el mismo tiempo. ¿Sí lo ven ahí? O sea, no importa el tamaño del arreglo. O de 1 es el paraíso de los algoritmos. ¿Sí? O de 1 es que no depende del tamaño de la entrada. Siempre va a tomar el mismo. Por ejemplo, encontrar el primer elemento de un arreglo, pues siempre es O de 1, porque es que no importa el tamaño que ustedes metan. Puede ser el tamaño 1000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, o hacer arreglo en la posición 0, siempre. Y eso va a tomar siempre el mismo tiempo, sin importar el tamaño del arreglo. ¿Sí me siguen allí? ¿Y acaso sería una lista enlazada? ¿Qué pasaría en una lista enlazada con la indexación? ¿Recuerdan la lista enlazada? El linked is. ¿Qué pasa ahí? Que para hallar un elemento tiene que pasar por todos los anteriores. Ahí sí ya me interesa el tamaño. La indexación en un linked is es O de n. ¿Por qué? En el peor de los casos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar hasta el final. ¿Sí? Recuerden que O es lo peor que podemos esperar. No sé si recuerdan la diferencia entre linked is y arreglo. El arreglo, pues, como llegar a cualquier elemento dándole el índice y se lo devuelve. La lista toca ir uno por uno hasta encontrarle que lo devuelva. Por eso es que la indexación en una lista toma O de n. ¿Por qué? En el peor de los casos, donde está lo que usted está buscando al final. Y para llegar al final, ¿cuántos elementos tienen que recorrer? Todos los anteriores, es decir, que depende de n. Ya no es lo mismo si intenta indexar en 100, en 100.000, en 1.000.000. Depende del tamaño. Muchachos, son cosas que ustedes deben aprender para seleccionar correctamente las estructuras para trabajar. Este curso se complementa con estructuras de datos por eso. Y aquí yo les doy la noción de complejidad. Obviamente, entre más se acerque a O de 1, es mejor. O de 1 es, muchachos, el cielo. ¿Sí? Es el Eliseo. ¿Alguien me entendió? No, los muchachos, no. Ya estoy muy lejos generacionalmente. Cada vez va a ser peor. ¿Sí? Es como yo hablarles de baladas, ustedes escuchan es electrónica, me imagino. No, muy chévere. ¿La balada un chévere? Ah, bueno, aún seguimos conectados, eso es bueno. ¿Sí? Es igual, los papás no han transmitido todo eso. O el bus Bueno, también. ese es mi caso, ¿no? Sí. O también cuando uno anda en bus, uno aprende a tolerar los vallenatos. ¿Sí? Sí. Y en diciembre colocan villancicos en el bus. ¿No les ha pasado? Siempre colocan villancicos. Bueno, muchachos, aquí era donde quería llegar el día de hoy. Entonces, ¿qué nos queda hoy? Que O habla de lo peor que podemos esperar de un algoritmo, porque nos establece un techo. Ya luego, con las otras dos notaciones, aprenderemos a hablar de estabilidad de algoritmos. Bueno, muchachos, son las 12:37. Nos vemos entonces la próxima semana. Ojalá puedan asistir a la charla de Globant. ¿Sí? Vale, muchachos.